Hola, y te traigo un video donde te voy a enseñar cómo puedes crear un mockup para mostrar tus diseños de invitaciones creadas en Canva. Bueno, acá vamos a suponer que vamos a agregar una nueva página, que estamos en nuestra página principal de Canva, donde tenemos nuestra página donde las personas van a llegar y van a ver nuestro servicio. Por ejemplo, yo voy a colocar, vamos a agregar un texto para que quede visualmente mejor. Acá vamos a colocar eh, invitaciones web para eventos. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos diseñando nuestra página web principal de eventos. Si quieres aprender a hacer una página principal de aterrizaje para promocionar tus servicios como diseñador web de páginas de eventos, me lo haces saber en los comentarios. En este caso voy a centrarme cómo puedes crear una pequeña vista previa de la muestra, o sea, el mockup. Vamos acá en este diseño y yo lo que hago es publico la invitación. Vamos a seleccionar acá esta invitación que tengo abierta. Yo lo que hago es publicar la invitación. Una vez que yo hago publicar, tengo plantilla. Esta plantilla también está disponible en la descripción de este video, donde tengo más de 100 diseños listos de utilizar. Yo lo que hago es publicar el sitio. Voy a seleccionar, en este caso vamos a hacerlo con este público. Vamos a esperar unos segundos que abra. Y por ejemplo, dejo esta subruta y publico el sitio web. Una vez que yo publico el sitio web, yo voy a generar un enlace y ese enlace yo me lo voy a enviar por teléfono. O sea, me lo puedo mandar por WhatsApp web o por el correo. Lo abro en el celular y una vez que yo abro ese enlace en el celular, yo lo que hago es abrirlo con el celular y le hago captura de pantalla en la parte del diseño que más me guste. Vamos a esperar acá. Una vez que, este es el link, yo me lo mando por WhatsApp. Una vez que yo me mando eso directamente al WhatsApp, elijo las opciones que más me gusten del diseño. Vamos a irnos a esta parte. Yo lo que hago es me mandarlo por WhatsApp y luego lo subo acá a Canva. ¿Cómo yo subo esa captura que hice? Yo voy a seleccionar acá en archivo subido y voy a seleccionar acá subir imagen o video. Vamos a imaginar que ya yo tomé captura del diseño de la invitación que quiero mostrar en la página. Espero unos segundos acá. Una vez que yo le haga capture a las imágenes, yo por ejemplo voy a seleccionar esta imagen. Este es un video, pero bueno, por ejemplo selecciono esto, le hago clic en abrir y ella va a subir automáticamente acá en la página de Canva en la sección de archivo subido, en este caso en imagen. Yo acá tengo unas imágenes, pero voy a trabajar con unas que ya yo hice anteriormente para este video. Vamos a buscar una tarjeta. Por ejemplo, acá yo tengo una muestra de unas tarjetas que hice. Entonces ya yo le hice la captura. Fíjate, vamos a hacer clic acá en cada, vamos a poner esta y esta. Por ejemplo, yo seleccioné esta captura de pantalla de esta tarjeta, de la parte que me parecía más interesante, sobre todo para que se vieran los detalles de los colores y algunos elementos y llamar la atención de la persona. Ahora bien, voy a seleccionar acá en aplicaciones de Canva. Y aquí lo que voy a seleccionar es, me voy a desplazar acá en la parte de abajo, desplazo y voy a buscar la opción de mockup que tengo acá, selecciono si no aparece en popular le damos ver todo o escribimos directamente acá la palabra mockup. Yo acá la tengo en esta opción porque es popular y también la utilizo mucho. Y acá tenemos la opción de smartphone, entonces yo selecciono smartphone, ver todo, y aquí fíjate que tengo muchas opciones con las que yo voy a trabajar. En este caso yo voy a seleccionar, vamos a ver acá, por ejemplo, selecciono esta que tengo aquí, que tiene como de lado, y vamos a seleccionar otra, bueno, ahorita la seleccionamos. Una vez que yo selecciono esta, yo lo que voy a hacer es seleccionar la imagen, por ejemplo, que quiero que aparezca acá adentro, y con un clic sostenido lo voy a arrastrar y lo voy a colocar acá. Esto se llega a tardar algunos segundos mientras hace el proceso. Fíjate que ahí está como un proceso de carga. Esperamos ahí mientras se sube la imagen. Y ahí ya cargó la imagen. Fíjate que acá hacia el lado izquierdo tenemos la opción de que podemos ajustar un poco en el caso de que queramos hacer algún ajuste especial a la imagen. Yo en este caso así como está me sirve y lo que hago es agregarlo. Vamos
a seleccionar acá. Y tengo, por ejemplo, esta otra imagen. Me gusta hacerle captura a dos partes del diseño. Vamos a ver todo. Y buscamos otro que no sea ese mismo enfoque, sino que sea como más vertical. Bueno, vamos a seleccionar este. Y hago lo mismo, selecciono y lo arrastro a la imagen. Esperamos unos segundos mientras carga el diseño. Y ahí ya tendríamos el otro elemento seleccionado. Vamos a ajustar acá. Esto lo que voy a hacer es posición, lo voy a mover adelante porque quiero que quede la página de la portada adelante. Y ahora lo que queda es ajustar. Vamos a ajustar un poco. Fíjate que acá vamos a ajustar que los dos queden del mismo tamaño. Trato de que esto quede lo más visual posible. Y acá vamos a buscar acá en la sección elementos y voy a buscar una sombra. Para darle un efecto al diseño vamos a seleccionar en recursos y voy a seleccionar por ejemplo esta sombra. Como es muy negra, yo lo que voy a seleccionar es transparencia y le cambio el color un poquito y la ajusto. La voy a colocar acá en posición y la voy a enviar atrás. Ya una vez que yo tengo ya esto, por ejemplo esta tarjeta, yo voy acá en elementos, ya tengo acá la vista previa y voy a seleccionar acá en botones, voy a agregar y ver muestra. Ahí ya trabajamos con colores, algo si quieres algo más específico me lo haces saber en los comentarios y yo con gusto te voy respondiendo. Ajusto esto y fíjate que ahora yo lo que tengo que hacer es pegar el enlace de esta tarjeta. En este caso tengo copiado de otra tarjeta, pero yo selecciono acá el botón, los puntitos, voy a seleccionar el enlace, control V, hago clic en listo, vamos a quitarle acá el subrayado y vamos a suponer, yo voy a duplicar esto para que veas como que tuviéramos varios diseños. Vamos a la vista previa y fíjate que ya nosotros cuando estemos navegando vamos a tener la opción, vamos a acá desplazarnos, que ve cómo se ve el diseño. Si la persona le da acá a ver la muestra, más allá que ver el diseño acá, puede ver el diseño acá directamente en vivo. Me han preguntado mucho cómo hacen para hacer este tipo de cosas y bueno, esta es una de las formas que puedes hacerlo. Bueno, la parte del diseño, hacerlo más personalizado, agregarle más detalles al fondo, eso lo vas viendo. Si quieres aprender a hacer esta página de venta específicamente para este tipo de invitaciones, me lo haces saber en los comentarios. Recuerda que tengo un curso con más de 100 diseños listos de utilizar. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.